Masterclass, donde el conocimiento se profundiza y la experiencia se transforma en aprendizaje. En este episodio presentamos Abordaje inicial del trauma abdominal, de la ambulancia a la sala de shock, con el Dr. William Medina. Bueno, como objetivos de la clase, la idea es reconocer tipos y mecanismos de trauma abdominal, identificar signos clínicos claves y estrategias diagnósticas, y evaluar prioridades terapéuticas y manejo inicial. Además, pertenezco a la Universidad Arturo Jauretche, donde soy docente de la Tecnicatura de Emergencias, y soy director del Sistema de Emergencias de Lanús, que es un sistema de emergencias prehospitalario del conurbano bonaerense dentro de la provincia de Buenos Aires. Ahora sí, repito los objetivos de la clase: reconocer tipos y mecanismos de trauma abdominal, identificar los signos clínicos claves y las estrategias diagnósticas para el trauma de abdomen, y evaluar prioridades terapéuticas y el manejo inicial, que es un poco donde va a rondar toda esta charla. Bueno, el trauma abdominal representa un porcentaje importante dentro de lo que es el trauma, pero es la tercera causa. Primero tenemos las causas de traumatismo encefalocraniano, que es la causa más importante a nivel prehospitalario y que da mayor mortalidad. Después sigue el trauma torácico como segunda causa, que representa aproximadamente un 25% de la mortalidad. Y tercero, el trauma de abdomen, que según la región puede llegar hasta un 10% de la mortalidad. La mayoría de los traumatismos abdominales son por incidentes viales y genera, como les decía recién, el 10% de la mortalidad en trauma en general. Pero tiene una particularidad el trauma de abdomen con respecto a la mortalidad, que tiene una alta tasa de poder revertirlo. Es una mortalidad evitable si uno hace o sigue los protocolos como corresponden, sobre todo los primeros pasos en la atención del paciente traumatizado. El 90% requiere internación, uno de cada 5 va a requerir cirugía, y también es una de las causas más importantes de sepsis a largo plazo. Nos complica un poco que muchas veces el traumatismo abdominal, cuando hay sangre quizás dentro del peritoneo, en principio no va a dar quizás una sintomatología muy clara, y son más signos sutiles que con el correr del tiempo, por supuesto, se van a sentar mucho más. Y después otra cuestión es que puede estar asociado a intoxicaciones con alcohol, deterioro del sensorio, lo cual nos impide un poco poder detectar el dolor abdominal, por lo menos en la primera evaluación, y algunas cuestiones que tienen que ver con traumatismos asociados. Cuando uno evalúa el abdomen, tenemos que pensar que anatómicamente hay una región toracoabdominal, que es la infradiafragmática, pero que está dentro de lo que es la jaula torácica. Así que tenemos que tener cuidado, sobre todo en las lesiones costales, fracturas costales bajas. Hay que sospechar que pueda tener una lesión intraabdominal, sobre todo de hígado del lado derecho o de vaso del lado izquierdo, cuando se presentan con lesiones dentro de lo que nosotros podemos pensar que es el tórax, pero en realidad están comprometiendo la parte toracoabdominal y por supuesto los órganos intraabdominales. Y también no podemos dejar de evaluar lo que es la parte posterior de lo que es la cavidad abdominal, el retroperitoneo, que es donde están algunos de los órganos, importantes órganos, ¿no? Como los riñones y los grandes vasos. Y esto puede generar una lesión que en un principio tenga un hematoma contenido por este sector, que pueda estar descompensando, que quizás en una primera visión no lo detectamos. Así que siempre pensar en las lesiones del retroperitoneo. Clasificamos al trauma abdominal como cerrado o abierto. Esto tiene que ver con la solución de continuidad de la pared abdominal. Los traumatismos cerrados son los más frecuentes, y estos implican muchas veces lesiones de órganos sólidos como el vaso o el hígado. Y los traumatismos abiertos, que es un porcentaje mucho menor, pueden encerrar lesiones principalmente de lo que son la parte intestinal. Intestino delgado en primer lugar, intestino grueso en segundo lugar. Esto es una cuestión también de ubicación y tamaño. Y otra forma de clasificar el trauma abdominal es en si es un trauma estable o inestable. Esto en general, a todo paciente traumatizado evaluamos el nivel hemodinámico en el cual se presenta
ese paciente, ese trauma, ¿no? Y esto es importante en cualquiera de las regiones que vayamos a analizar con respecto al trauma cuando lo sectorizamos. En el traumatismo abierto, bueno, hablamos de lesiones por proyectiles de arma de fuego o por arma blanca, generando daño o lesión o laceración o corte, ¿no? Estas heridas pueden ser cortantes, punzantes o contuso-cortantes. Siempre tenemos que evaluar el trayecto, sobre todo si hay dos heridas, una de entrada y otra de salida, o lo que suponemos que pueden ser entradas orificios de entrada o de salida de una lesión, que puede ser por arma de fuego o arma blanca. Bueno, uno tiene que pensar en ese trayecto, qué estructuras podrían estar lesionadas, ¿no? Con respecto a las lesiones por arma de fuego, bueno, tiene mucho que ver la cinemática y qué tipo de arma de fuego es, si es de alta o baja energía. Y acá quizás el trayecto puede ayudarnos, pero muchas veces los proyectiles son desviados al colisionar con alguna estructura, por ejemplo, alguna estructura ósea, y quizás no son lineales las trayectorias y también hay que tener cuidado, pero siempre hay que evaluar por dónde pasó y qué lesiones puede haber generado. Con respecto a los mecanismos fisiopatológicos involucrados en lo que es el trauma cerrado, que dijimos que es el más frecuente, bueno, uno puede ser por aplastamiento, o sea, el choque directo de estructuras dentro de la cavidad abdominal con otras estructuras fijas, que pueden ser los rebordes costales o puede ser la columna, y esto habitualmente genera lesiones en vísceras sólidas. Puede generar lesión en cualquier tipo de órgano intraabdominal o retroperitoneal, pero más frecuentemente en vísceras sólidas. Otro de los mecanismos es la desaceleración. Acá hay fuerzas de aceleración y desaceleración que producen el bamboleo de estructuras, sobre todo aquellas que tienen pedículos, y pueden generar lesiones de órganos sólidos, así igual que el aplastamiento, pero acá también puede involucrar las estructuras vasculares, haciendo la desarticulación entre lo que es el pedículo vascular y el órgano, y generando muchas veces sangrados cataclísmicos. Y por compresión, por aumento súbito de la presión intraabdominal, la cavidad abdominal tiene una determinada presión, si esa presión aumenta considerablemente, puede ocasionar rupturas de vísceras huecas, sobre todo si se hacen mecanismos de doble asa, en el cual incluso puede haber una especie de estallido de la víscera hueca al aumentar la presión dentro de la luz. Pero quizás esta es la diapositiva más importante de lo que es la evaluación en general del trauma y particularmente del trauma abdominal. Nosotros debemos ser ordenados al momento de revisar un paciente, de analizar cada uno de los sectores y los órganos y los sistemas que vamos a ir evaluando para que no se nos escape nada. Como les dije al principio, las lesiones abdominales quizás no son las más frecuentes, pero sí están generalmente asociadas a otras lesiones. Entonces, un buen examen primario y posteriormente complementado con un examen secundario correcto, va a llevar a que nos equivoquemos o dejemos de lado la menor cantidad de lesiones. Con respecto al examen primario, conocemos el protocolo XABCD, que es el protocolo más recomendado para el análisis y revisión de lo que es la evaluación de un paciente traumatizado. Eso nos va a generar una primera impresión que posteriormente nos va a dar un abanico de diagnósticos y que con un examen secundario un poco más detallado vamos a poder afinar un poco esos diagnósticos. Quizás en el primer momento, en lo que es la primera respuesta del análisis de cualquier paciente que, que está en el contexto del trauma, no tengamos toda la tecnología para ser tan exactos, perdón, para ser tan exactos en la evaluación de un diagnóstico preciso. Así que después del examen secundario, lo que vamos a hacer es ajustar diagnósticos diferenciales. Y posteriormente, a un buen examen primario y secundario, vamos a empezar con el manejo continuo de ese paciente que comienza en la escena, continúa en la ambulancia y posteriormente sigue su trayecto de evaluación y tratamiento dentro de una institución.
Bueno, la cuestión de las cadenas de sobrevida creo que está muy utilizado porque es una forma fácil de acordarse cada uno de los pasos que uno tiene que hacer, así como recién veíamos los pasos para la revisión de un paciente, ¿no? El examen primario, el examen secundario. La cadena de sobrevida es con respecto a la escena, ¿no? La llegada de los equipos de respuesta, la activación de un código, el traslado del paciente y la llegada a un hospital. Pero todo empieza en esta cadena con una prevención. Muchas de las lesiones mortales de los primeros minutos de cualquier paciente traumatizado no vamos a poder revertirlas. Y esa mortalidad se lleva a un gran porcentaje de los pacientes. Casi la mitad de los pacientes traumatizados que fallecen, fallecen dentro de los primeros minutos. Y ahí solamente podemos torcer el destino de esos pacientes con prevención. Y por supuesto con la participación comunitaria. Después tenemos un segundo eslabón de esta cadena de sobrevida del trauma, que es el primer respondiente y sobre todo en lo que es el manejo del control de hemorragias. Acá los primeros respondientes muchas veces no somos los equipos de salud, sino que son los equipos de seguridad, que pueden ser bomberos, gente de seguridad como policía, primeros respondientes, policías ciudadanas, también militares. Bueno, todas esas personas que toman el primer contacto con la víctima traumatizadas cuando hacen un buen manejo de lo que es el control de hemorragia, dan mayor chances de sobrevivir hasta que llega el equipo de salud. Después de la intervención del primer respondiente, que una de sus principales acciones también es activar el sistema de emergencia, se activa el código trauma y llega el equipo, que idealmente tiene que ser un equipo especializado en trauma para que pueda hacer un buen manejo de lo que es la resucitación de control del daño, para que tenga la posibilidad de hacer y utilizar tecnología como puede ser una ecografía FAS, y por qué no empezar tratamientos como el ácido tranexámico, ¿no? A nivel prehospitalario. Y después la continuidad de este equipo de trauma prehospitalario con el equipo de trauma dentro del hospital. Si todo esto se pudiese hacer de esta manera, ¿no? Con esta cadena de sobrevida, probablemente muchos más pacientes sobrevivirían al trauma en general y trauma abdominal, que es lo que estamos particularmente analizando. Bueno, hay tres cosas o tres puntos claves que tenemos que acentuar en toda revisión de paciente. Particularmente vamos a ver lo que es la revisión del paciente de trauma abdominal, que son la clínica, que ya vimos con el examen primario y secundario, que es lo que vamos a ir revisando a través de los protocolos. Tener particular cuidado y atención con la fisiología de ese paciente, cómo se presenta. Y agregamos una tercera pata de estos tres puntos claves para dilucidar qué le está pasando a nuestro paciente traumatizado de abdomen, que son las imágenes que, si bien el gol estándar en imágenes para el paciente traumatizado de abdomen es la tomografía, por supuesto que a nivel prehospitalario no vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Pero sí imágenes con ultrasonografía. Tener ecógrafos portátiles hoy es mucho más accesible que lo que era años atrás. Entonces es un punto importante dentro de estos tres puntos claves para revisar a nuestro paciente y tratar de hacer un diagnóstico mucho más preciso. En el primer punto que hablamos de la clínica, siempre dentro del contexto del examen primario y secundario con el protocolo XABCD. Generalmente la revisión del abdomen de un paciente entra en la letra C, ¿no? Cuando revisamos la circulación es cuando habitualmente palpamos el abdomen, lo auscultamos, vemos cómo está la exploración pelviana y hacemos el resto del análisis, sobre todo en el examen secundario, el examen del perineo, que puede incluir tacto vaginal y rectal. Bueno, este examen primario, que en realidad tiene que ser rápido, no tardar mucho más de 2 minutos, tiene que también respetar la semiología del abdomen. En lo que es la inspección, sobre todo desvestir o descubrir el sector que vamos a revisar, en este caso el abdomen, con cuidado. Vamos a observar cara anterior y también cara posterior, sobre todo si hay heridas abiertas, que a veces con los proyectiles de arma de fuego nos podemos llevar una sorpresa con los orificios de entrada y salida, así que revisemos la espalda y siempre con el cuidado de la hipotermia. Cuando uno descubre un paciente, después tiene que volver a cubrirlo, abrigarlo, para evitar la hipotermia. Podemos encontrar dentro de la inspección pacientes eviscerados, que según el nivel en el cual esté esa víscera con respecto a la piel, se puede hablar
de una visceración grado 1, 2 o 3, como es el caso de este paciente, que está absolutamente viscerado la parte no solo de vísceras huecas, sino que también se ven órganos sólidos. La auscultación es importante en el trauma abdominal, sobre todo escuchar los ruidos intestinales que pueden estar presentes o no. Si no están presentes, quizás estemos ante un hilio adinámico, o sea que haya una parálisis de la motilidad intestinal a causa de una inflamación o un sangrado, o porque haya líquido libre, que puede ser incluso líquido biliar o líquido gástrico, que generalmente produce una irritación mucho más rápido que lo hace la sangre. O pueden estar aumentados, que esto sucede en un primer momento, se aumenta la peristalsis y aumentan la cantidad de ruidos que escuchamos. Bueno, ahí estamos viendo una imagen con una auscultación y al lado un hilio adinámico, una parálisis del intestino que muestra niveles hidroaéreos en una radiografía de abdomen de pie. La percusión, que conviene estar estructurado en cómo uno percute el abdomen para no olvidarnos ningún sector. Bueno, ahí hay como un dibujo de cómo podríamos hacer la percusión en sentido horario y para poder abarcar todo el abdomen. Y la palpación, donde uno de los signos importantes es el de irritación peritoneal o signo de Bloomberg, que cuando pasado un tiempo, cuando hay líquido dentro del peritoneo, empieza a generar una inflamación que se va a sentir no solo en la palpación profunda como un dolor agudo, que puede ser de diferentes grados, sino que también se va a sentir como un dolor importante cuando uno suelta de repente esa compresión que hace en el abdomen. Ese rebote del peritoneo, que lo que hace es como estirarlo, produce un dolor que se llama reacción peritoneal o signo de Bloomberg, que muchas veces lo utilizamos también para abdómenes agudos inflamatorios, por ejemplo en la apendicitis. Dentro del contexto de la letra C y en el examen abdominal, también vamos a hacer una exploración de la pelvis, no tanto con esta maniobra que pareciera que está haciendo una apertura de la pelvis, porque eso en caso de una lesión puede generar un mayor diámetro del anillo pelviano y por lo tanto generar más espacio para que sangre. Así que habitualmente lo que hacemos es una compresión hacia el lado interno y viendo si hay alguna inestabilidad o un dolor. No insistimos mucho con el tema de tratar de sentir si está una pelvis inestable, porque como les decía anteriormente, podemos estar generando mayor sangrado. Si uno sospecha una lesión y cuando palpa duele, es suficiente. No hagamos ninguna otra maniobra de apertura porque podemos empeorar la cuestión hemodinámica de esa persona. Si es así, si encontramos una inestabilidad, una de las cuestiones que tenemos que hacer rápidamente es fijar esa pelvis con alguno de los sistemas comerciales como el Pelvis Slim o quizás hasta con una sábana que también genera una fijación y, y con eso podemos trasladarlo después sin pensar que con el movimiento del traslado genere aperturas del anillo pelviano en caso de que haya una lesión. También, bueno, revisamos o hacemos primero una revisión más ocular de lo que es el periné o si hay sangrados en el meato o sangrados vaginales. Después en el examen secundario, cuando somos un poco más detallados en la revisión del paciente, podemos y estaría indicado hacer tacto vaginal o rectal en caso de que tengamos sospecha de alguna lesión, sobre todo de pelvis, y si constatamos que hay un sangrado por alguna de estas dos regiones, tanto por recto o por vagina. El dolor abdominal, cuando uno está palpando, generalmente lo que trata de detectar es si duele ese abdomen. Hay de muchos tipos. Cuando hay distensión de las asas intestinales, distensión de la víscera hueca, esa distensión produce un dolor que va y viene, que tiene que ver también con los movimientos peristálticos. Esa distensión y ese tipo de dolor se lo conoce como dolor visceral o cólico. También podemos llegar a detectar un dolor parietal o continuo, que esto es cuando ya hay irritación peritoneal, ya sea por sangre, por bilis, por volcado intestinal o gástrico dentro de la cavidad peritoneal, ya es un dolor que no cede y que va a aumentar cuando uno palpa o, como mostrábamos antes, cuando suelta en el caso de rebote peritoneal.
Y el dolor referido es cuando el dolor, si bien está fuertemente localizado en el abdomen, también tiene un componente fuera de lo que es la región abdominal. Por ejemplo, el dolor del lado del hombro izquierdo, cuando hay una lesión esplénica, que se conoce como signo de Kerr, es por transmisión nerviosa hacia ese sector. Muy parecido con lo que pasa con el síndrome coronario agudo y la transmisión del dolor. Bueno, hay diferentes regiones, uno puede empezar a localizarlo. Esta es la clasificación que mucho utilizamos en nuestro país, que son 9 regiones. Hay otras clasificaciones de 4 cuadrantes: izquierdo superior, izquierdo inferior, derecho superior, izquierdo inferior. Pero bueno, esta es un poco más completa y más puntual, ¿no? La de los 9 cuadrantes. Eh, el dolor, bueno, una vez localizado, sucede por cualquiera de las causas que contamos en la diapositiva anterior. Y habitualmente, cuando hay una lesión abdominal, ese dolor se va a manifestar dentro de las primeras 8 horas. Y esto lo fijo porque ya hay trabajos y estudios que nos marcan que con seguridad en esos pacientes que no tienen una manifestación clínica dentro de las primeras 8 horas y donde hay una tomografía, un examen imagenológico que no nos muestra una lesión, no hace falta dejarlo 24 horas en observación como habitualmente hacemos en los servicios de emergencia o en el segundo nivel en los hospitales o en las clínicas. Eh, ya está demostrado que si dentro de las primeras 8 o 9 horas no hay cambios, no hay aumento, progresión o aparición de dolor, y teniendo el respaldo de una imagenología negativa, a ese paciente lo podemos externar. Bueno, la evaluación secundaria, como decíamos, es un examen mucho más minucioso, donde tratamos de ser más confiable en lo que revisamos. Tomamos acá los signos vitales. Quizás al principio en el examen primario nos basamos más en el estado hemodinámico con relleno capilar o presencia o no de pulso radial, el color de la piel, si está sudoroso, pálido. Son signos mucho más fuertes dentro del examen primario que lo que vamos a hacer después que lo revisamos es empezar a conectarlo con el monitor y poder hacer un monitoreo continuo y empezar con los estudios complementarios que podamos hacer en ese momento. Ahí lo que vemos en la imagen es una fijación pelviana con el pelvis slim. Bueno, no olvidar de los porcentajes que hay de lesiones abdominales con otros sectores, regiones o órganos, sobre todo la asociación con el trauma grave de cráneo, con fracturas de arcos costales. Bueno, ahí siempre pensar, como les decía, lo que es la región tóraco-abdominal, el trauma pélvico y torácicos combinados. Fíjense que diferentes porcentajes, pero la asociación siempre está. Eh, Quizás por ahí en los traumatismos abiertos es más común que esté más sectorizado, pero en los traumas cerrados, los famosos traumas múltiples, es más común que tengamos lesiones de otros sectores. Bueno, con respecto a la fisiología, ahí lo que hablamos era toda la parte clínica. Ahora, con respecto a la fisiología, vamos a hablar de trauma estable o inestable y de trauma de alta o baja energía. El tema de alta o baja energía tiene que ver con la decisión de quizás luego un examen clínico primario dentro de todo normal, de qué hacemos con ese paciente si lo trasladamos o no. Quizás, como decía antes, no son de aparición inmediata la sintomatología abdominal, y si nosotros estamos en presencia de un trauma de alta energía, caídas de altura, colisiones vehiculares de alta velocidad, expulsiones de dentro de los vehículos, muerte de un pasajero, y tenemos al paciente que está vivo, que parece que está bien, pero el compañero está fallecido, bueno, son todas cuestiones que a nosotros nos deciden un traslado a un centro de trauma. Es lo que para el Colegio Americano de Cirujanos es el criterio de amarillo de los pacientes para trasladarlos, que de hecho dentro de esos criterios dice si tiene dudas, trasládelo a un centro de trauma. Y bueno, puede pasar eso, que nos da duda al paciente, que si tiene o no tiene algo, no lo vamos a dejar ahí, y sobre todo si está en contexto de un trauma de alta energía. Ahora, acá sí vamos a quizás lo fundamental en el manejo del trauma de abdomen, que es cuando está el paciente inestable, ¿no? Paciente inestable dentro del contexto de un trauma
Eh, por ahí hablemos más del trauma cerrado, que es el que más complejidad tiene. El trauma abierto es como que no tenemos dudas si hay una herida abierta de abdomen de un traslado. Pero en el trauma cerrado hay cuestiones que nos van a advertir de que puede estar sangrando el paciente dentro de la cavidad abdominal. Que esté hipotenso, por supuesto, o ausencia de pulso radial en el examen primario. Y la hipotensión ya es un signo medio tardío, ¿no? de inestabilidad. Quizás antes se empieza a manifestar una taquicardia o cambios de la coloración de la piel. Por supuesto, también la caída del nivel de conciencia, que quizás en el examen primario hacemos el ABDI, pero sí o sí después en el examen secundario hay que hacer el Glasgow, sobre todo para el seguimiento de ese paciente, a ver si deteriora o no con el transcurso del tiempo. Y después otras cuestiones que podemos ver, por ejemplo, la medición del ácido láctico, la respuesta a la reanimación, que también es importante. Si es un paciente inestable, podemos hacer pequeños bolos de 250 centímetros cúbicos, no mucho porque no tenemos que someter a ese paciente a lo que es la coagulopatía seguida del trauma, pero podemos ver un primer bolo de 250 a ver cómo responde. Y algunas cuestiones, algunos índices que son importantes, como el índice de shock. Después el ABC del TASH es más para decidir una transfusión masiva. Y algunos elementos tecnológicos que hoy nos están aportando mucho, como es la medición del ECO o capnografía, que se puede hacer en contexto del examen secundario y a nivel prehospitalario. Sabemos que con determinado nivel de sangrado tenemos determinados síntomas. Lo podemos medir en porcentaje o por cantidad absoluta, que es bastante difícil medirlo de esta manera en forma precisa, pero se correlaciona la cantidad de sangre perdida con la profundidad que tenga de inestabilidad ese paciente. Por ejemplo, cuando pierden poca sangre, hasta 750 centímetros cúbicos, quizás la TA está normal, la frecuencia respiratoria también, la frecuencia está en menos de 100, pero avanzando en el grado y la cantidad de sangre que pierde, cada uno de estos signos y síntomas se van a ir profundizando, sobre todo lo que es el deterioro del sensorio, la pérdida de la diuresis, el aumento de la frecuencia respiratoria, la caída de la TA y el aumento de la frecuencia cardíaca. Y eso se clasifica en diferentes niveles o grados de hemorragias. Hay una forma fácil de ver si el paciente está en shock o no con esta inestabilidad hemodinámica, que es haciendo este índice, que es la división de la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica. Si este número nos da menos de 9, podemos estar moderadamente tranquilos que ese paciente por lo menos está entrando en shock. Cuando está por encima de este número, ya es un paciente que se considera en shock. Y por supuesto que cuando va avanzando el sangrado o la profundización del shock, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a caer la tensión arterial sistólica, por eso va a dar un número más entero. Con respecto a la medición del eco, bueno, esto es importante con los capnógrafos a nivel prehospitalario y ya hay trabajos que dicen que la utilización de esta medición es un predictor de shock incluso más sensible que el índice de shock. Bueno, ahí está el trabajo que hizo esta revisión del American Journal de Emerging Medicine, que es un medio adicional, ¿no? Hay un montón de cosas que nos van a ir marcando que ese paciente no está del todo bien en cuestiones hemodinámicas, como también medir el lactato, que también se puede hacer a nivel prehospitalario, o el índice de shock. Bueno, una herramienta más para poder hacer la medición de ese paciente que probablemente pueda estar en shock. Bueno, el laboratorio recién les dije lo del lactato, y si bien esto es a nivel intrahospitalario, todas las pruebas viscoelásticas, como el trombolastograma o el Roten, bueno, son elementos muy importantes, sobre todo para saber si el paciente está dentro de lo que es la coagulopatía inducida por trauma y cuál es el tratamiento más adecuado que hay que hacer según los resultados de estos estudios. Y acá es donde no tenemos que llegar con nuestro paciente, que entre en este diamante de la muerte, sobre todo cuando la pérdida sanguínea es muy importante, que empieza a ponerse coagulopático, acidótico, baja el calcio, y esto se puede potenciar muchísimo si está con hipotermia, que además la podemos nosotros inducir a esa hipotermia si no tratamos al paciente como corresponde. Acá es donde la fisiología nos marca que tenemos que hacer una reanimación con control del daño, con control temprano de la hemorragia, y esa es la importancia en la cadena de sobrevida del trauma del primer respondiente, con reanimaciones hipotensivas, que es una estrategia importante en trauma para no aumentar los sangrados y no
sacar los pocos coágulos que estén tapando esos sangrados. Y el uso temprano de productos sanguíneos para reanimación, ¿no? No líquido, sino sangre. Eso es muy importante. Y otros agentes hemostáticos. Y también acá entra lo que es la utilización del ácido tranexámico. El ácido tranexámico cumple un papel fundamental en el trauma. Esto ya lo tenemos evidenciado desde el estudio Crash 2, que ya tiene 13 años, 14 años, y que ya nos dice que utilizar ácido tranexámico entre las primeras 3 horas reduce la muerte de los pacientes con sangrado. Entonces, es algo que utilizarlo inmediatamente. Cuando uno detecta un trauma grave con un sangrado, hay que utilizar ácido tranexámico en bolo y después que la segunda dosis se la den dentro de la institución. Esto lo decía el Crash 2, el Crash 3 también habla de esto, pero a nivel de lesiones cráneoencefálicas, donde se ha demostrado que impide que el hematoma se expanda y que incluso en el trauma leve, que hay un Crash 4 también, mejora la mortalidad. Y otros estudios que también trabajaron con el ácido tranexámico, como el STAM, o el WOMAN particularmente, que es de sangrados pospartos, con una cantidad enorme de embarazadas, ya nos hablan que mientras más temprano utilicemos el ácido tranexámico, aumentan las posibilidades de sobrevida. En el servicio de emergencias que me toca dirigir, que es el sistema de emergencia de Lanús, tenemos un protocolo de utilización de ácido tranexámico. Todavía estamos en etapa de implementarlo. Los equipos de respuestas cuesta por ahí hacerlos adherir a este tipo de programas. Pero bueno, la evidencia científica es clara que en el trauma grave hay criterios para utilización de ácido tranexámico. Lo podemos hacer midiendo con el ISS, lo podemos utilizar con la escala de trauma con la escala de Glasgow para la medición del traumatismo encefalocraniano, o con el índice de shock, o con un ecógrafo prehospitalario donde nos marque que hay sangre. Un FAS positivo es una indicación de hacer ácido tranexámico inmediatamente por un sangrado por trauma cerrado por órgano sólido. Con respecto a las imágenes, los estudios complementarios que podemos hacer son un montón, pero a nivel prehospitalario, por supuesto, el FAS o IFAS o POCUS prehospitalario creo que es la herramienta más importante. Sigue siendo la tomografía con contraste endovenoso el gol estándar para el manejo, sobre todo del trauma cerrado de abdomen, para diagnosticar lesiones y hacer la decisión si ese paciente se opera o va a lo que se conoce el tratamiento no operatorio. Y así decidir si hacemos una laparoscopía, rectoscopía, etcétera. Con respecto a la ecografía, es un método sencillo, es un método no invasivo, en el cual es muy fácil detectar líquidos dentro del abdomen. Quizás cuesta un poco más a nivel retroperitoneal, pero con salida de líquido dentro del abdomen, sobre todo lo que es sangre, uno rápidamente puede hacer una curva de aprendizaje muy corta para poder lograr esta visualización. Nosotros estamos usando estos equipos de EXO, que son equipos inalámbricos por Wi-Fi, se conectan al celular o se conectan a una tablet si quieren para verlo con mejor visualización. Y uno puede hacer el IFAS, también la ecografía torácica para detectar si hay un neumotórax y algunas otras lesiones o sangrados a niveles pleurales, pero en el abdomen es fantástico, ¿no? De hecho, uno puede encontrar en cualquiera de los 4 puntos de lo que es el FAS, a nivel del Morrison, el periesplénico, pericardio, fondo de sacódulas, rápidamente la presencia de líquido y lo que nos va a apurar, que es eh, tratar de llevarlo lo más rápido posible para que sea operado, ¿no? La evidencia dice que acortar el tiempo entre la lesión y el quirófano en los traumatismos cerrado de abdomen es lo que mayor sobrevida genera. Y si tenemos un ecógrafo para cortar estos tiempos, decir, bueno, ya está, tiene líquido entre la panza, es fácil hacer la indicación quirúrgica. La tomografía, bueno, esto ya se hace a nivel intrahospitalario. Hay un montón de signos que nos van a dar las lesiones, sobre todo si hacemos con contraste, que es lo ideal. La salida del contraste es una marcación, ¿no? Este blush de salida del contraste es importante. Bueno, el neumoperitoneo, desvascularizaciones, hematomas subcapsulares, todas cuestiones que podemos ver a nivel de una tomografía, como muestra este esquema, ¿no? Hemorragias, contusiones, laceraciones, demoperitonea, zonas de órganos sólidos desvascularizadas, sangrado activo o la efusión del contraste dentro de la cavidad peritoneal.
Algunos ejemplos, hay una lesión renal del lado derecho de la pantalla, está totalmente estallado ese riñón, con todo sangre alrededor, y del lado izquierdo, marcado con una flecha blanca, fíjense una lesión de páncreas, probablemente por un aplastamiento del páncreas contra la columna, ¿no? Que prácticamente lo parte a la mitad. Y de ahí decidimos con la tomografía si es un paciente para tratamiento quirúrgico, cuando encontramos cualquiera de esas lesiones que vimos anteriormente, manifestadas un paciente de hemodinámica inestable, o quizás sea un hematoma o una pequeña lesión en la cual uno puede hacer un manejo no quirúrgico o tratamiento no operatorio. Más del 50% de las lesiones esplénicas y el 80% de las lesiones hepáticas pueden, y casi todas las lesiones renales se pueden manejar de esta forma, no operando al paciente. Para eso, bueno, tenemos que ver el grado de lesión, evaluar el índice de shock, tener quizás a mano hacer una angioembolización, algunos parámetros clínicos de laboratorio, si tuvimos necesidad de transfusión y cuánto, si el paciente está anticoagulado y si tiene algunos otros factores de riesgo, como ser un paciente con cirrosis, HIV o adicto a drogas, que quizás lo saque un poco de lo que sería el tratamiento no operatorio. Necesita un monitoreo estricto, seguimiento por equipos multidisciplinarios de trauma y ver qué pacientes de estos terminan en angiovalización. El tratamiento es reposo, la movilización es gradual, fluidoterapia, protección gástrica, analgesia, controles de hematocritos seriados y valoración con ecografía, con la clínica y la ecografía. Y esto, ya vamos terminando, es lo que decía que con respecto al reposo o la observación que hacemos con los pacientes, que ya está demostrado que más de 8 o 9 horas de observación son suficientes para un paciente que no hemos encontrado nada en la tomografía, que no se ha cambiado la parte clínica o ha aparecido control abdominal. Pasadas esas horas de observación, ya no es necesario que lo tengamos en los servicios de emergencia. Cuando no es para tratamiento no operatorio, pasa al tratamiento quirúrgico, que hoy habitualmente se resuelve todo por laparoscopía. Y para terminar, un pequeño algoritmo de lo que sería el manejo del trauma cerrado de abdomen, donde empieza con la evaluación de la situación hemodinámica, si ese paciente está estable o inestable. Si el paciente está inestable, lo ideal es hacer rápidamente un FAS y si ese es positivo, va a cirugía. Si está inestable y le hacemos un FAS abdominal y no encontramos nada dentro del abdomen, bueno, busquemos otras causas de shock. Y volvamos a repetir el FAS para ver la reevaluación, a ver cómo sigue ese paciente. Por supuesto, se va a hacer una reanimación de este paciente. Ahora vamos para el lado del estable. El paciente está estable, con un índice de shock menor a 1, sin una lesión distractora que no nos deje evaluarlo, o sea, con un examen físico confiable. El paciente cumple estos requisitos: examen físico confiable, índice de shock menos de 1, sin lesión distractora, sí. Bueno, si no tiene una fractura costal que nos pueda estar mostrando alguna lesión intraabdominal o una contusión o nada que nos llame la atención dentro del examen clínico, lo internamos, hacemos laboratorio seriado y si esto viene negativo, se hará el alta a las 8 o 9 horas. Ahora, si ese examen físico no es confiable o tiene un índice de shock mayor a 1 o cualquiera de estos parámetros no se cumplen, ese paciente hay que hacer una tomografía con contraste. Que si es negativa, bueno, observación 8 o 9 horas, pero si es positiva, ahí vemos. Si es víscera hueca, listo, cirugía, no damos más vuelta. Ahora, esa lesión de este paciente que estaba estable, pero no era confiable el examen, le hicimos una tomografía, una ecografía, encontramos lesión de órgano sólido, ahí tenemos que pensar si es para tratamiento no operatorio o para angioembolización. Si va bien con esto, genial. Ahora, si no va bien o empeora, va a cirugía. Con eso finalizamos la charla. Ahí les dejo las redes sociales. Y bueno, para que puedan contactarnos y también invitarnos, ¿por qué no?, a ser partes de SAMPRE. Estamos con una campaña de socios con muchos beneficios dentro de esta sociedad científica que es la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria, que también abarcamos a nivel internacional la parte de societaria, así que cualquiera que quiera ser socio y tener los beneficios de pertenecer a esta sociedad científica, bienvenido. Porque el conocimiento no se detiene. Esto fue Masterclass CC Salud.